Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a desarrollar la última situación del día 4 y con esto quedamos con lo que es quinto grado de secundaria, todo resuelto, semana 27. Bien, ya se ha publicado la situación 1 del día 4, la situación 2 también del día 4 y también todo en un solo video, la clase del día 3. Así que revisar el canal. Bien, ¿sobre qué se trata la situación? Es una situación sencilla de analizar, es la más sencilla, digamos, que he visto en estas últimas semanas. Solamente interpretar nada más, pues, lo que es incrementos y promedios, ¿no? Aplicado a decimales, ¿no? A números racionales. Bien, vamos a ver, nos están diciendo situación número 3. El reloj que se muestra está programado para dar la temperatura ambiente cada 2 horas. Luis ha estado anotando las temperaturas desde la madrugada, registrándolas en la siguiente tabla. Muy bien, la hora, cada 2 horas ha estado registrando este reloj la temperatura en grados centígrados, ¿no? Bien, a las 4 horas de la mañana, de la madrugada, digamos, arrojó 15,4, a las 6 horas 18,5, a las 8 horas, cada 2 horas, ¿no? A 26,6 y a las 10 horas 32 grados centígrados. Bien, vamos a contestar pregunta por pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la temperatura promedio? ¿Cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y 10 horas, ¿no? ¿Entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? ¿Entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Y la C se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 horas. ¿Cuál es la temperatura a mediodía? Muy bien, entonces sencillo. Con operaciones sencillas la vamos a desarrollar. Como siempre, no olvides suscríbete al canal, dale clic a la suscripción y también dale clic a la campanita para que te notifique y te avise cada vez de nuestras publicaciones. Bien, vamos a ver entonces la solución, un reto más. Bien, por acá traemos la misma tablita que nos están dando. Vamos a desarrollar, resolver la pregunta A. Dice, ¿cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y las 10 horas? Bien, para sacar el promedio, digamos, dentro de un intervalo, bastaría sumar los extremos y dividirlo entre 2. Claro, porque mira, si ustedes se dan cuenta, cada 2 horas ha ido incrementando la temperatura, pero en forma irregular, no necesariamente el aumento es el mismo, pero si te piden, digamos, un promedio en un intervalo, entonces hay que sacarle el promedio aritmético de los extremos. En todo caso, si me dicen el promedio de la temperatura entre las 8 y las 10 horas, tendría que yo sumar, pues, 26,6 más 32 y dividirlo entre 2, ¿verdad? Entonces, bastará con sacar el promedio aritmético de lo que se registró en esas horas, ya, de lo que se registró en esas horas. Muy bien, entonces, ojo, TP va a significar temperatura promedio entre 8 y 10 de la mañana. Ojo, temperatura promedio, TP, entre las 8 horas y 10 horas es igual a 26,6. Ya se sabe que todo está en grados centígrados. 26,6 más 32 grados entre 2. Bien, ya acá damos la respuesta. A ver si sumamos bien. Por ahí les voy a mostrar una suma de decimales ya al último. 26,6 más 32 entre 2 es igual a 29,3. Para que la intención no sea sacarlo con calculadora, al último, finalizando el video, te voy a hacer recordar sobre la suma de decimales cuando los decimales no tienen igual cantidad de cifras en su parte decimal. Muy bien, eso nos va a arrojar 29,3 grados de promedio. La pregunta B, ¿entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Podemos llamarle aumento, más aún, digamos, en la ciencia esto se llama incremento de temperatura.
se da un incremento en cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, si yo quiero hallar el incremento, aumento de temperatura, bastará pues con restar. Por ejemplo, quiero hallar cuál fue el incremento o aumento desde las 4 horas hasta las 6 horas. Pues bastaría con restar, ¿no? Listo, entonces en este lapso de tiempo, el incremento, ojo que este triangulito significa incremento, ¿ya? Incremento de temperatura entre las 4 y 6 horas, 18,5 menos 15,4. No se supone que voy a restar pues el valor de lo que se registró a las 6 horas menos lo que se registró a las 4 horas. Y ese incremento de temperatura o aumento es de 3,1 grados. Bien, igual para las 6 y 8, ¿no? Porque aquí dicen entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura. Entonces voy analizando pues de 2 en 2, ¿no? En forma sucesiva. A ver, ¿cuál fue el incremento entre las 6 horas y 8 horas? Bueno, ese incremento fue 26,6 menos 18,5. Ese incremento de temperatura sería 8,1 grados. Vamos a ver entre las 8 y 10. Ese incremento en temperatura sería 32 menos 26,6 y esa resta me arroja 5,4 grados. Entonces, ¿entre qué horas se produjo el mayor aumento? Acá el incremento es 3,1, acá ese incremento es 8,1 y acá el incremento es 5,4. Profesor, acá tengo el mayor incremento, ¿no? Entonces, el mayor incremento o aumento de temperatura se registró entre las 6 y 8 porque aquí está el mayor incremento, ¿no? En este intervalo de tiempo. Bien, bueno, con un incremento pues de 8,1 que es mayor a todos los demás. Bien, vamos a desarrollar la pregunta 3, contestar la pregunta 3. Nos están diciendo, se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 horas. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? A ver, voy a ubicar cuál es la temperatura a las 6 horas. A las 6 horas es 18,5 de grados. Pero me están diciendo que a mediodía, a las 12, ¿no? A las 12 horas, 2 horas después de las 10, esa temperatura va a ser el doble de la que se registra aquí. Entonces es fácil, pues, ¿no? Profesor, el doble de 18,5 sería pues 37, ¿no? Entonces aquí completamos la tablita, ¿no? A las 12 del mediodía sería el doble de las 6, de lo que se registró a las 6. Doble de 18,5 es 37, ¿no? Entonces bastaría con multiplicar 18,5 por 2 y eso te va a salir 37 exacto. Bien, te decía, de repente acá la intención ha sido reforzar pues las operaciones con decimales, no vayas a olvidar, ¿ya? Respondemos acá en la C, la temperatura al mediodía es de 37 grados. Bien, mira, aquí te decía, por ejemplo, aquí hemos hecho una resta de un número entero con un decimal, ¿no? 32 menos 26,6. El caso de no tener calculadora y desarrollar una resta de números enteros con decimales o de dos decimales, ¿no? Yo me estoy dando cuenta que el sustraendo tiene un decimal, pero acá el minuendo no tiene decimal. Como no tiene decimal, hay que completarle la cantidad de decimales, en este caso que tiene el sustraendo. La intención de restar dos decimales es de que ambos números tengan la misma cantidad de decimales, profesor, y si no las tiene, completar con ceros. Pues, por ejemplo, el 32 es un número entero, pero a este tiene un decimal, entonces hay que colocarle, se va a restar con 26,6, ¿no? Ahí está. Entonces, al 32 hay que colocarle un decimal que sea 0, ya antes de restar, para que esté emparejado todo, cosa que acá tiene todo un decimal. Profesor, quiere decir que si el minuendo hubiera tenido dos decimales, lo conveniente hubiera sido colocarle dos ceros al 32, correcto. Eso se llama homogenización de decimales cuando se le pone la misma cantidad de decimales. Esto se recomienda para sumar y restar decimales o cuando hay operaciones combinadas. Y hacemos luego la resta tranquilo, ¿no? De 0 a 6, con 6 no puedes restar, prestas, ¿no? 10 menos 6, 4, como prestaste, acá te quedó 31 y 31 menos 26 sería 5, por eso que nos arroja 5. Bueno, el hecho de no hacerlo con calculadora. Muy bien, jovencitos, esto ha sido operaciones básicas, no ha habido nada de dificultoso aquí. Es la situación 3 del día 4, no olvides, comparte, comenta y regálame un pulgar arriba y nos vemos, Dios mediante, hasta las próximas publicaciones.